Tardes, me parece que han ingresado todos quienes estaban en la sala de espera. Bueno, desde el Colegio de Abogados y desde dentro del Instituto de Derecho Sucesorio les damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, agradeciéndole la presencia y vamos a inaugurar este ciclo de estudio de actualización jurisprudencial en Derecho Sucesorio, teniendo en esta oportunidad a los doctores Juan Arredondo y Emanuel Mancilla. Ambos nos van a ilustrar sobre dos fallos bastante recientes y paradigmáticos, luego de los cuales, luego de esta introducción breve, daremos comienzo a esos fallos, a su participación, pidiéndoles que cualquier inquietud la dejemos para el final de esta charla, de manera tal de que resulte más provechoso. Ustedes anotan sus preguntas y vamos a abrir entonces un espacio para ellas. El doctor Juan Arredondo, quien va a hablar en primer término, voy a leerles un currículum abreviado, es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, profesor superior en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Actualmente se encuentra cursando la especialización en el Derecho Sucesorio y además es presidente de la Comisión de Jóvenes del Colegio de Abogados de la ciudad de Rosario. Seguidamente, así no interrumpo tanto, el doctor Emanuel Mancilla, también les voy a leer su currículum abreviado, es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, es aspirante adscripto en la Cátedra de Derecho Sucesorio y también en Derecho Privado, parte general, Cátedra A, de la misma Facultad de Derecho de la UNR. Es maestrando en la Maestría de Derecho Civil de la Universidad Austral. Bueno, luego de esta breve presentación, vamos a darle la palabra al doctor Juan Arredondo, que nos va a comentar de qué trata el fallo que nos va a exponer. Juan, un gusto escucharte. Bueno, muchas gracias Sandra, muchas gracias Mercedes, también miembro del instituto. Y en primer lugar, agradecerle al Instituto de Derecho Sucesorio del colegio por darnos la posibilidad de poder disertar y estar acá presente. Bueno, a ver, vamos a ordenarnos un poquito. En el día de la fecha vamos a comenzar con un fallo. Yo lo que voy a hacer es compartir pantalla. Me voy a guiar a través de un PowerPoint para comentarles sobre este primer fallo que voy a compartir. Un segundito, díganme a ver si se ve bien el PowerPoint. ¿Ahí lo ven completo ustedes? Perfecto, Juan. Ahora Listo. sí, perfecto. Bueno, como dijo Sandra, comenzamos con un curso de actualización jurisprudencial en Derecho Sucesorio y en este caso voy a comenzar a hablar sobre un fallo que se llama Silvano Eusebio y otra, en realidad es por la esposa, sobre una sucesión hábil testato. Este fallo, que seguramente después le vamos a compartir, es de la Sala 2 de la Cámara Civil y Comercial de Azul de la provincia de Buenos Aires. Quienes estudian o quienes están al tanto del derecho sucesorio saben que la Sala Azul, las cámaras de Azul tiene fallos relevantes. Es un fallo del 3 de octubre del 2023, es decir, es un fallo relativamente nuevo, por lo que siempre está bueno estar actualizado y al día con los fallos de esta cámara que suelen ser novedosos. Bien, vamos a comenzar un poco con los hechos y qué es lo que sucedió. Beatriz Lucrecia Silvano promueve un juicio de sucesión a intestato de su padre, Eusebio Silvano, que murió en el 87, y de su madre, Rafaela Laborato, que murió en el 2000. En un escrito inicial, ella denuncia también no solo a ella como heredera, sino también a sus hermanos, que a José María Silvano, María Angélica Silvano y Genoveva Isolina Silvano. Dentro de lo que establece el fallo, ustedes cuando lo vean van a ver que se corrió una notificación a cada uno de los herederos para aceptar por el plazo de 30 días. Se realizó la publicación edictual y ninguno de ellos compareció, siendo la única compareciente al momento la señora Beatriz. Por ende, se dicta una declaratoria de herederos en cuanto a por lugar y por derecho sin perjuicio de los terceros, por el fallecimiento de Eusebio Silvano, le sucede en carácter de heredera su hija, Beatriz Lucrecia, y su cónyuge, Lucrecia Rafaela Laborato. Esta última, bueno, obviamente el cónyuge, en cuanto a por sus bienes propios si los hubiere, y sin perjuicio de los derechos que la ley otorga sobre los gananciales. Esto recuerden porque es la cónyuge. Y
Por el fallecimiento de Lucrecia, Rafaela Lavorato le sucede en carácter de heredera su hija Beatriz Lucrecia Silvano. Hasta acá el fallo es una declaratoria de heredos simple sin la comparecencia de los demás herederos. Seguido el trámite sucesorio, el proceso sucesorio, se confecciona un cuerpo general de bienes de ambos causantes en la que se encuentra integrado por un solo bien inmueble. Una vez realizada esa denuncia de bienes, se acompaña una cesión de herencia onerosa con inmueble otorgada por Beatriz Lucrecia Silvano a favor de Ingrid Anabela Ríos. Bien, Beatriz cede y transfiere todos los derechos hereditarios que tiene y le corresponden como heredera, los de origen ganancial también, y única y exclusivamente con respecto del bien denunciado, es decir, el único bien que era el del acervo hereditario. En función de ello, Ingrid Anabela Ríos, la cesionaria, solicita se ordene la inscripción del derecho de la declaratoria de herederos respecto del inmueble a su favor, librándose el pertinente testimonio y oficio al registro de la propiedad. ¿Qué pasa cuando ella lo plantea dentro del proceso sucesorio? El juez de primera instancia le deniega la inscripción y manifiesta lo siguiente: la cesión realizada en un instrumento acompañado no comprende los derechos y acciones del todo ideal comprendido por la masa hereditaria indivisa o una cuota parte ideal, sino que se refiere a un bien determinado. Y agregó con cita a la doctrina que cuando la cesión de derechos hereditarios recae no sobre la universalidad de la herencia, sino sobre uno o varios bienes incluidos en ella individualmente determinados, la operación no es ya una cesión de derechos hereditarios propiamente dicha, sino una simple venta de derechos que al cedente le corresponden en esos bienes. Si la transferencia se efectúa por un precio cierto en dinero, no cabe duda que nos encontramos frente a una compraventa. Puntualizó el magistrado que en consecuencia y los fines de obtener la pretendida inscripción registral a favor de la cesionaria, deberá recurrir el canal negociar respectivo ajeno al trámite de este sucesorio. Es decir, que no iba a escribir la declaratoria a nombre de Ingrid Anabela Ríos. Por ende, ¿qué hace esta mujer? Plantea un recurso de reposición y apelación en subsidio. ¿Cómo motiva ese recurso, esa revocatoria? Con una apelación en subsidio, como les decía, quien al fundar su impugnación cita un precedente jurisprudencial que se ordenó la inscripción de la declaratoria de herederos con relación a un inmueble a favor de la cesionaria de derechos y acciones hereditarios, en virtud del contrato de cesión de herencia sobre un bien particular celebrado con un único heredero. Hizo hincapié, de este modo, en el carácter de única universal heredera que ostenta la cedente Beatriz Lucrecia Silvano, en un juicio sucesorio de sus progenitores. La reposición fue rechazada por el juez de grado, claramente no le gustó que cuestionaran su criterio, y se le concede la apelación en subsidio y sube a la Cámara para dictar el presente fallo. Ahora, antes de continuar, un poco vamos a ver, y para verlos considerando del fallo, recordemos el artículo 2309 del Código Civil y Comercial, que específicamente regula la cesión de bienes determinados. La cesión de derechos sobre bienes determinados que forma parte de una herencia no se rige por las reglas de este título, sino por las del contrato que corresponden, y su eficacia está sujeta a la del bien atribuido al cedente en la partición. Recordemos que antes de la sanción del Código Civil y Comercial había una discusión doctrinaria, ahora vamos a ver en los considerandos, en donde estas sesiones se hacían, y si hay algún notario participando de esta charla, muchas veces por el tráfico jurídico y por los negocios jurídicos que se generaban dentro de las sucesiones, se hacían estas sesiones de derechos hereditarios relativas solamente a un solo bien. Discusión que fue, obviamente, zanjada por la doctrina y plasmada no solo en el proyecto de ley de reforma de unificación del Código de 1998, sino que en el actual 2309, como vimos a continuación. La doctrina establece, Lambert sostiene que el contrato de cesión de herencia, acá no el sobre bien determinado, sino el contrato de cesión de herencia, que es el que generalmente solemos ver, se tipifica para transmitir la titularidad de la herencia universal sin consideración a los bienes en particular. La simple lógica deductiva da razón al texto del artículo 2309 al señalar que si el heredero o cesionario singularmente, durante la indivisión hereditaria, celebra contratos en consideración a la transmisión de los bienes en particular que la integran, no se rige por las normas de la cesión de herencia, sino por las del contrato que corresponda.
Seguidamente expresa el autor que esta era una postura mayoritaria de la doctrina y la jurisprudencia previa a la reforma de la codificación civil y comercial que ésta adopta. Sin embargo, la realidad negocial impuso la existencia de las denominadas cesiones de derecho hereditario sobre bienes determinados, como les comentaba antes, las cuales incluso muchas fueron tipificadas por leyes fiscales a los fines de su tratamiento y gravamen impositivo, como las leyes de sellos, y por normas administrativas en las que, por ejemplo, reciben la codificación o nomenclatura particular para su relación registral, en las cuales se ha reconocido implícitamente su validez. Acá me tapa el fallo. Armella plantea que el contrato de cesión de derechos y acciones hereditarios sobre un bien determinado ha sido una creación del tráfico jurídico y que se ha dado con frecuencia en todas aquellas oportunidades que tanto el heredero único como todos los coherederos, o algunos de ellos, en vez de disponer de todo o de una parte alícuota de la universalidad que le había sido deferida, de acuerdo con su vocación hereditaria o con el llamamiento efectuado por ley o por la voluntad del testador, transmitían tan solo derechos sobre un bien de toda esa universalidad. Haciendo alusión al heredero único, nos trae el caso de Autos, en donde la cedente ha sido declarada única heredera, y los otros hijos del causante que tenían vocación para ser declarados herederos no se presentaron a los autos, pese a haber sido expresamente notificados por cédula, además de haberse cumplimentado, como les comentaba, la pertinente publicación edictal. A ello se le suma como dato corroborante que el bien objeto del contrato de cesión es el único inmueble que compone el acervo hereditario de los sucesorios de Eusebio Silvano y de Lucrecia Rafael Laborato. En esa línea, la Cámara considera que la finalidad de la escritura de esta cesión de herencia onerosa ha sido también la de la liquidación de ese acervo hereditario. Comprende un poco también la regulación del 281 del Código Civil y Comercial, en donde, si bien denota una finalidad traslativa, es la finalidad de los actos, como decía, la finalidad traslativa del bien, también implica una extinción del estado de indivisión con efectos de partición. Se tuvo en cuenta entonces en ese pronunciamiento que el sucesorio se había declarado un único heredero y la cesión onerosa recaía sobre un bien concreto, habiéndose realizado con posterioridad al dictado de la declaratoria de herederos. Siendo esta inscripción precisamente la cuestión a resolver, que es por lo que se había planteado, porque le había sido elevada a la Cámara, sobre la base de que todo lo expuesto se destaca de un lado que más allá de la calificación que las partes hayan dado al acto, que técnicamente no es una cesión de herencia, siendo que aquella recayó sobre un bien determinado, se la regulará por las reglas de la compraventa. Por otro lado, que produciendo tal acto efectos desde su celebración, legitima al cesionario para reclamar la entrega de la cosa o sea adjudicado. Y si bien ello lo será, luego de la partición y adjudicación a la que está sujeta, como lo establecía el 2309, toda vez que será recién allí que el cedente revista el carácter de titular del derecho real. La circunstancia de tratarse que en este caso Beatriz era la única heredera, en este caso la cedente, conduce a dar que sin más favorable la acogida de la inscripción de la solicitada. Acá ya la Cámara toma la decisión de decirle, si iba a ser la única heredera, es la única heredera, y esto hay que esperar a la partición se iba a dar porque era un solo bien, y era la única heredera que le iba a tocar, revoca esa resolución apelada y hace lugar a la inscripción de la cesión de derechos y acciones y derechos hereditarios celebrada entre las partes sobre un inmueble determinado, ordenándose su inscripción conjuntamente con la declaratoria de herederos. Es decir, que resuelve hacer lugar a ese recurso de apelación interpuesto, revocar la resolución apelada, ordena la inscripción en el registro de la propiedad respecto de, bueno, de la cesión onerosa con inmueble instrumentada, bueno, esos son los datos de la escritura, conjuntamente con la declaratoria de herederos dictada con el favor de Beatriz Silvano en los juicios de Eusebio Silvano, que era su padre, Lucrecia Laborato, cuyo fin termina librando testimonios y un oficio del caso sin imposición de costas. Esto me pareció interesante en atención a la forma en que se originó y se resolvió la cuestión. Es decir, para cerrar este primer fallo, la intención y lo importante es que más allá de que ahora ya está regulado con el 2309, esta cesión de derechos hereditarios sobre un bien determinado, en este caso, en primera instancia no lo toman, y creo que en la apelación y en los fundamentos que establece Ingrid Anabela, el tema de ser una sola heredera y de tener un solo bien, es la que permite a la Cámara dar vuelta a esa sentencia de primera instancia y poder ordenar la inscripción de la declaratoria
y de la cesión del derecho hereditario. Ahora los dejo con mi Bueno, compañero. Juan, muchísimas gracias, sumamente interesante. Vemos que es muy reciente además, porque es de este mismo mes el fallo. Así es que es sumamente actual. Y le vamos a dar la palabra entonces ahora, que ya lo hemos presentado en un currículum abreviado, al doctor Emanuel Mancilla. Te escuchamos, Emanuel. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Gracias por estar acá. Y bueno, también gracias al Colegio de Abogados por la invitación y a todos los miembros del instituto por esta actividad que la verdad que está muy buena, muy interesante y aprendemos de casos de la vida real. Bueno, yo voy a compartir pantalla también para hablar de un tema que eh, resulta sumamente interesante y muy actual y que está teniendo en el último tiempo bastantes pronunciamientos judiciales. Y el título del fallo de este caso, digamos, es la fertilización post-mortem como acto de última voluntad. Acá la idea es un poco hablar de, en principio, de los hechos, ¿no? Es decir, voy a checar esto porque no alcanzo a leer todo. Dice que en el año 2013 el causante se realiza en una clínica de fertilización asistida la extracción de espermatozoides y manifiesta por escrito que continuará en ese estado, digamos, de crioconservación hasta que, con expresa voluntad del paciente, sea utilizada en un procedimiento de reproducción asistida de alta complejidad, sea trasladado a otro centro de reproducción o bien sea descartado. Para proceder en cualquiera de estas alternativas será necesaria la firma de un consentimiento por parte del paciente. Al iniciarse este proceso judicial, la actora, los que no les comenté antes, es que esto es una sentencia de la Cámara Nacional Civil, Sala A, es decir, es un recurso de apelación, ¿no? Entonces acá el apelante lo que acompaña es un documento titulado Consentimiento informado para técnicas de reproducción asistida, del cual databa del año 2016, es decir, el causante en este caso había había dejado directivas anticipadas expresas posterior a haberse sometido a la extracción de los espermatozoides para la crioconservación. Del documento, digamos, nos surge que el cónyuge de la actora haya formulado una precisión alguna para disponer de ese material en una biopsia para después de la muerte del causante. ¿Está? Es decir, había un consentimiento informado. Y además funda la postura en la existencia de un poder general amplio de administración y disposición respecto de esos embriones crioconservados. Entonces, en aquel entonces, digamos, el causante le había otorgado en febrero del 2013 a su esposa, ¿no? Y en lo que aquí importa, se estableció que la mandataria también quedaba autorizada para la cantidad de veces que se considere necesario que las muestras de semen del compareciente, las cuales se hallan en el laboratorio Ceremas, que bueno, es el laboratorio donde estaban los espermatozoides crioconservados. Acá hay un problema, digamos. El problema está en que nosotros no tenemos, o al día de la fecha, digamos, una normativa que nos permita a nosotros dilucidar o llegar a una solución posible, pacífica y clara, digamos, de todo lo que es los casos de fertilización post-mortem, ¿no? Recordemos que en nuestro Código Civil y Comercial no está establecido eso, y había una posible solución a este conflicto que venía dada del proyecto del Código Civil y Comercial, que en su artículo 553 establecía que en el caso de muerte del cónyuge, de la cónyuge o del conviviente de la mujer que da a luz, no hay un vínculo filial entre la persona nacida del uso de técnicas de reproducción humana asistida y la persona fallecida si la concepción de la mujer o la implantación del óvulo, del embrión, no se había producido antes del fallecimiento. Es decir, y después agregaba que no rige lo dispuesto en el párrafo anterior
si se cumple con los siguientes requisitos. El primero de ellos era que la persona haya consentido en un documento que en el documento previsto en el artículo 60, el artículo 560, que el artículo 560 está incorporado actualmente y es una de las soluciones posibles a este tipo de casos. Pero este artículo 563 además establecía, y ahí lo dice claramente, que si no lo dejaba en un documento previsto en el 560, también lo podía hacer por medio de un testamento. Entonces dice que o lo dejara mediante un testamento, que esos embriones producidos con sus gametos sean transferidos a la mujer después de su fallecimiento. La otra excepción estaba dada que la concepción de la mujer o la implantación del embrión en ella se produce dentro del año del siguiente al deceso. Ahora, bien, una interpretación que se hace de este artículo era que era necesaria, primero y principal, que en cuanto al inciso B de las excepciones, es decir, que la implantación sea hecha dentro del año posterior, estaba dada que obviamente esa implantación era permitida, pero tendría que haber dado el consentimiento por parte del causante en vida. O sea, eso queda claro. Es decir, sin ese consentimiento expreso para la implantación en el periodo de ese año, no existía esta posibilidad. Y obviamente que producido este año, una vez acaecido el año, quiero decir, lo que producía era la caducidad de ese derecho de poder usarlo, ¿no? Y además, bueno, y otra cuestión, ¿no? Fundamental. ¿Cómo resolvemos esto? Porque no es que no ha habido intentos. En nuestra legislación posterior, digamos, a la sanción de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, a la no entrada en vigencia de este artículo 563, ha habido varias presentaciones dentro de la Cámara, proyectos de ley dentro de las cámaras de diputados y las cámaras de senadores, en donde se le ha intentado dar un marco normativo a la cuestión de las técnicas de reproducción humana asistida. En el año 2017, en un proyecto que establecía, digamos, el régimen general de las técnicas de reproducción humana asistida, ahí se establecía también, de alguna manera, cuál iba a ser, digamos, el procedimiento a seguir para el caso de que el donante haya fallecido, es decir, cómo se iba a hacer la implantación de esa espermatozoide post-mortem. Ahora, lo que no establecía, digamos, era claramente, y eso sí, ya hasta hoy quedó, digamos, prácticamente en el recuerdo del 563 viejo del proyecto, era que esa disposición se puede hacer por testamento. Porque en ese proyecto del año 2017, la autora Mara Bauer con otros diputados más, que fue presentado en la Cámara de Diputados de la Nación y que ya a esta altura, digamos, ha perdido estado parlamentario, ahí se regulaba también los casos de filiación, siempre con este criterio, es decir, siempre decimos necesitamos el consentimiento expreso para cada acto. Es decir, y que, ¿cómo es? Y que si la persona no podía dar el consentimiento o lo había dado de manera inicial y después no podía confirmar ese consentimiento, eso lo que implicaba era una revocación de ese consentimiento. Las posibles soluciones, como decía recién, a esta cuestión que las da el fallo y la analiza, digamos, viene dada primero y principal desde todo el cuerpo normativo de nuestro Código Civil y Comercial. Es decir, se va hasta la parte general de los derechos civiles para analizar cuáles son las condiciones que deben reunir, por ejemplo, el consentimiento informado para los actos médicos, que digamos sería el caso en análisis. Y además establece que nadie puede ser sometido a exámenes o tratamientos clínicos o quirúrgicos sin el consentimiento libre e informado, excepto disposición legal en contrario. Digo, entendiendo que lo de las disposiciones legales en contrario tiene que ver más que nada con el caso de que los tratamientos del artículo 60. Por su parte, el 560 del Código Civil y Comercial, que está vigente actualmente,
es aquel que nos da, digamos, la pauta de que dice que el centro de salud debe recabar el consentimiento previo, informado y libre de las personas que se someten al uso de las técnicas de reproducción humana asistida. Y dice, este consentimiento debe renovarse cada vez que se produce la utilización de los gametos o los embriones. Acá claramente nos está describiendo una cuestión. Digo, el acto de las técnicas de reproducción humana asistida tiene un tratamiento especialísimo, podríamos decir, dentro de los actos médicos. ¿Por qué? Porque lo que acá el legislador le está poniendo a cada acto que se hagan dentro de ese tratamiento un consentimiento particular, aislado. Es decir, cada vez que exista una manipulación de esos embriones, se requieren sí o sí un consentimiento expreso. Y ahí entran a jugar un montón de principios y que hoy son muy actuales y que la jurisprudencia está tratando de hacer, digamos, malabares para ver cómo lo va integrando de alguna manera armónica a todo el sistema del derecho, que es que tiene que ver con la voluntad procreacional. ¿Y qué pasa con esa voluntad procreacional? Porque en nuestra legislación no está permitida la voluntad procreacional presunta. Entonces, que también es un tema en análisis. Y después el otro artículo del cual el fallo, digamos, recurre para poder dar una solución al caso es el 561, ¿no? Donde dice que la instrumentación de dicho consentimiento debe contener los requisitos previstos en las disposiciones especiales para su posterior protocolización ante un escribano público o certificación ante la autoridad sanitaria correspondiente a la jurisdicción. El consentimiento es libremente revocado mientras no se haya producido la concepción de la persona en la implantación del embrión. Esto vuelve a reforzar la idea, ¿no? Es decir, acá hay, todo el ordenamiento protege con muchísima rigidez todos los que son los principios, o sea, los derechos personalísimos de una persona, ¿no? El consentimiento, la libertad, y además, bueno, en estos casos le agrega que tienen que ser informado y previo y esto, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que dice cuáles son en sí los fundamentos de la decisión judicial? El juez dice que el gameto masculino, ¿no? El espermatozoide, es una célula cuya función consiste en la formación de un cigoto al unir un espermatozoide con un óvulo. Este cigoto dará lugar al embrión y después el embrión dará lugar a un feto. Y dice, esa potencialidad fecundante de los gametos se encuentran fuera del comercio y no pueden ser objeto de los contratos. Y ahí, digo, este tema realmente tiene muchísimas ramificaciones y carecer de una ley general que regule las técnicas de reproducción humana asistida genera estos problemas, porque acá, que también hay otro proyecto dentro de la Cámara de Diputados de la Nación que actualmente tiene estado parlamentario todavía, pero que no ha sido tratado en comisión, que es qué pasa con qué hacemos con los elementos, con los embriones crioconservados. Porque el proyecto prevé 3 situaciones: donarlos, utilizarlos, reimplantarlos en el cuerpo de otra mujer o desecharlos. Actualmente no existe nada. O sea, es un tema que por ahora está en un limbo total y los jueces están bailando. Toda decisión que involucre prácticamente en técnicas de reproducción humana asistida es casi judicializada en su totalidad, digamos, ¿no? Es que como digo, también por un principio, digo, del derecho civil, hay una persona desde el momento de la concepción, y bueno, después habrá una discusión sobre el momento de la concepción, con Artavia Murillo, con todos esos fallos de derechos humanos a nivel internacional, pero bueno, el momento es esta normativa a la que hay que ir adaptándose, ¿no? Es decir, dice que se encuentran fuera de los contratos, dice, porque obviamente resulta contraria a la dignidad de la persona humana, ¿no? Y además aclara, dice, un embrión crioconservado no integra la herencia de una persona muerta. Es decir, no es algo que, digo, no es una cosa, no es un elemento, tampoco es un derecho, no es algo que se pueda transmitir. Es propio de la persona que se sometió a ese tratamiento
y que es esa propia persona la que tiene que dar ese consentimiento expreso para la utilización. Y después concluye, dice, de manera que la posibilidad de utilizar o transferir aquellas cédulas quedan marcadas en el ámbito de los derechos y actos personalísimos que hacen a la dignidad de la persona humana, por el que el consentimiento de tales fines nunca puede presumirse, tiene que ser expreso. Y obviamente remarca, es de interpretación restrictiva y no se puede ejercer por representación. Después dice, ahora bien, dice, tal caso, como se requiere, el consentimiento debe ser actual. Y esto es lo que hablaban, en los que yo les comentaba antes, ¿no? Esto de que al ser un acto complejísimo, con una protección mayor por parte del ordenamiento jurídico, es un acto, un consentimiento. ¿No? Y decir, bueno, en este caso, dice una persona que fallezca, esto es materialmente imposible, razón por lo cual debe constar su voluntad en algún documento que habilite a utilizar los gametos o embriones formados por ellos, aún luego de desaparición física. Es decir, bueno, se puede la implantación post-mortem, la fertilización post-mortem, si la persona expresamente, y es lo que nos dice el fallo, lo establece, sí. Ahora, no se puede presumir que porque yo me sometí a la crioconservación de embriones o de gametos, yo también consentí esa implantación. No, 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 no. Dice, se puede presumir que sí. Y uno dice, y bueno, ¿para qué nos sometemos a esa práctica si no es para luego poder usarlos y poder tener un hijo o una hija? ¿No? Digo, no, entonces digo, no. Acá dice, en este sentido, digo, el fallo es claro, dice, no, no importa. Cada acto, cada consentimiento, ¿no? Dice. Y ahí, bueno, termina de decir, obviamente, que el derecho personalísimo que no puede presumirse. Ahora bien, lo que dice es, resulta trascendental, dice, contar con el consentimiento expreso del fallecido por medio del cual habilita utilizar ese material genético posterior a la muerte. Y resulta también necesario determinar si existió por parte del Señor voluntad procreacional para después de su muerte. Porque la voluntad procreacional, o sea, expresada a través de la voluntad procreacional del causante, claramente estuvo expresada y se fue llevada, digamos, fue llevada a la práctica, porque entre el momento de su fallecimiento, entre el momento de la crioconservación y de su fallecimiento, ha habido intento por parte de la pareja de poder engendrar una familia y no lo han podido lograr. Entonces, bueno, ahora, por cuestiones de la vida y de golpe esta persona fallece, entonces, bueno, ¿qué pasa a partir de ese momento con ese acto? Y después dijo, por último, dice, se advierte que no se reúnen los recaudos como para otorgar una autorización judicial requerida en autos, lo cual conduce a desestimar las quejas formuladas por la apelante y resuelve confirmar lo que ya habían fallado en primera instancia. Bueno, Sandri, hasta acá el fallo. Muy claro, les vamos a aclarar porque vimos que pedían, estos fallos se los vamos a hacer llegar. Sí, sí, sí. No hace falta que lo pidan, porque acá veo que van adhiriendo los pedidos. Los Ahora fallos, lo vamos a compartir, Sandri, si te claro, parece, se yo los se los van a comparto por compartir. el chat. Sí, Así sí. es que no hay ningún inconveniente. Y vamos a terminar con otro fallo que nos va a comentar el doctor Arredondo. Y luego vamos a abrir un espacio de preguntas. Fíjense que todo esto nos crea una apertura mental de los tiempos que corren, ¿sí? Así es que, bueno, Juan, aguardamos este último fallo que nos comentes. Y la verdad que han sido excelentes los fallos, así como lo expusieron. Muy interesantes. Bueno, para también cerrar un poco y para que no se lleven solamente dos fallos, sino que le damos esta chapa, por así decirlo, otro fallo que también es relativamente nuevo, que es del 7 de septiembre de 2023, de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Gualeguaychú. Ahí les voy a compartir un PowerPoint también. Los PowerPoint siempre nos sirven para
para poder guiarnos en cuanto a la disertación. Ahí se ve bien, bien. Bueno, como les comentaba, este es un fallo que es Reyes Esther Amari y Reyes Cleovis Cayetano sobre sucesorios, sobre un incidente promovido. ¿Sobre qué versa este fallo? Sobre sucesiones, una parte, pero en realidad es sobre honorarios. Les voy a comentar un poco cómo fueron los hechos y rápidamente. El doctor Félix Elías Castillo apela a una resolución en la que declara que está prescripto su derecho de solicitar la regulación de honorarios profesionales. Impuso costa recurrente y reguló honorarios profesionales por ese incidente en contra del doctor Castillo. Por así decir, el magistrado dijo que en la materia, esto es la prescripción del derecho a requerir la regulación de honorarios, resultaba aplicable el criterio sostenido por el tribunal de dicha Cámara. El letrado, al momento del doctor Félix Castillo, al momento de apelar, expresa en sus agravios que se desempeñó como apoderado de un tutor dativo que era tío de varios menores, sin perder el contacto con esos herederos. Es decir, se inició, les voy a comentar un poco los hechos que no me quise meter para no aburrirlos también y para que no sea tan extenso. Es decir, que el tío, que estaba encargado de los menores porque habían fallecido sus padres, lo contrata al doctor Félix Castillo para llevar adelante la sucesión. Entonces, él era el tutor dativo y la sucesión se hacía en pos de declarar heredero a los menores. Tío de los menores, sin perder contacto con los menores, el doctor Castillo, quienes le transmitieron su petición de diferir el cierre, por así decirlo, del sucesorio hasta que decidan el destino del inmueble en cuestión. Que eso fue en el 2006, le solicitaron a su vez que activara esa sucesión para que luego que decidieran postergar la venta. Que eso llevó a no advertir que para aquel entonces, porque esto es un fallo, esto es un juicio, una declaratoria que se empezó hace mucho tiempo. En el 99, el más menor de todos, por así decirlo, obtuvo su mayoría de edad, y en el 2006 lo vuelven a contactar a Félix, al doctor Castillo, para que activara esa sucesión, y luego, que nos suele pasar a muchos de los que ejercemos, que tenemos esas sucesiones largas en donde vienen, te traen, bueno, sí, después no te traen más nada, se olvidan, uno los corre, les manda citaciones, los trata de buscar y no comparecen en el estudio, no nos traen el material y no podemos seguir, y son expedientes que quedan truncados. A los que ya vienen ejerciendo hace un montón seguramente deben tener expedientes en su estudio, que deben ser sucesiones seguramente, que quedaron ahí hasta que los herederos se pongan de acuerdo, hasta que a alguno le pase algo y tengan que venir a buscarla. Y bueno, ahora con el tema de la digitalización va a ser un poco más difícil. Pero bueno, para no irme por las ramas, le habían solicitado en el 2006 que reactivaran y después se volvieron a colgar, por así decirlo, en postergar la venta. Y en ese momento él no advirtió que ya no seguía un poder, porque el tío había fallecido. Posteriormente a todo esto que sucedió, los herederos comparecen con una nueva profesional y se notifican de esa denuncia de bienes que había realizado el señor Castillo. Y manifiestan su una conformidad expresa, dice Castillo. Y para octubre del 22, ¿qué dice? Como ya hay otro profesional, pide una regulación de honorarios provisorios. Y fue rechazado hasta tanto no esté por acreditada la evaluación del bien. En dicho momento, ninguno de los herederos le plantea una prescripción a esos honorarios. Es decir, que cuando Castillo plantea su regulación de honorarios, el juez le dice no, hasta tanto no está acreditada la evaluación del bien para poder yo estipular los honorarios profesionales, no voy a regular sus honorarios. Ahí podemos tener un criterio de encontrado, pero bueno, eso fue planteado por el juzgado y los herederos nada dicen. Cuando se acredita, una vez determinada esa evaluación del bien que lo hace la nueva profesional, se dispuso un traslado al doctor Castillo, quien encuentra una disconformidad en cuanto al valor fiscal y al valúo fiscal del bien inmueble, por lo que se genera un incidente de disconformidad por el bien denunciado, que era lo que va a ser inventariado para la regulación de honorarios. Entonces el juez de primera instancia genera ese incidente que es este que tenemos acá. Los herederos, al contestar un traslado dentro de ese incidente, ahí recién interponen la defensa de la prescripción de los honorarios. Que el plazo para el doctor Castillo, el plazo de prescripción no había comenzado, ya que no había sido determinado el acervo hereditario, y que una providencia que le difería dicha regulación le daba la razón, que es la que yo le comentaba antes, que el juez le había dicho que no podía regular, por lo que se agravia en la resolución de primera instancia. Del otro lado, los herederos del doctor Castillo, que el doctor Castillo no era manifiestan que el doctor Castillo no era su representante,
que era tío, que era de su tío cuando ellos eran menores de edad, que si bien reconocieron haberle pedido que difiera el cierre, entre comillas, del sucesorio, que no le habían solicitado que activara ni haber dado conformidad para su primera intervención, y que fue, ya que su primera intervención, cuando ellos comparecen nuevamente con esta nueva letrada, dicen que su tutor había fallecido en 2003, o sea que en el 2006 tranquilamente ese poder no podía estar activo, y que nunca le habían otorgado poder ni autorización, y atacan la actuación del doctor por ilegítima y manifiestan la prescripción declarada no fue de oficio, sino que a pedido de los herederos, porque acá lo que se plantea es también que recuerden que las prescripciones no pueden ser declaradas de oficio, sino que tienen que ser a petición, y el doctor Castillo planteaba eso. Si se ponen a leer el caso, es cortito, van a ver que es una de las partes que toma para el fallo. La sala toma el caso, hace un recuento de los hechos, que más o menos yo les fui contando, cómo se fueron dando, aclara su posición respecto de la diferencia en el derecho de cobrar honorarios ya regulados o el derecho para pedir que se regulen, aplicándose la prescripción decenal en el primero, mientras que el segundo es bienal, conforme a lo que decía el Código Civil derogado. Recordemos que para el nuevo ordenamiento considera este plazo de 5 años. Eso después ténganlo en cuenta. Analizando el caso y los pormenores de los hechos, ¿qué es lo que considera la Cámara? Que aún, bueno, acá en este caso el juez de grado omitió la defensa de la prescripción, obviamente no se pronunció respecto de la ausencia de legitimación planteada por los herederos, quienes se articularon esa defensa. Bajo ese marco, entiende la Cámara que tiene que emitir un pronunciamiento. Hay un artículo del Código Civil del Código Procesal Civil y Comercial de la localidad de la provincia de Entre Ríos. Bueno, esto para los que son de Entre Ríos, si hay alguien de Entre Ríos, les puede resultar familiar. Para nosotros que somos de Santa Fe, por ahí no lo vemos, pero bueno, se entiende que hay una competencia positiva al respecto y que la cuestión fue introducida en la constatación de agravios. De esa lectura, la mayoría de teorías de jurisprudencia quedan implícitamente sometidas al Tribunal de la Alzada. Pero bueno, ¿qué es lo que? Porque aduce de que el juez Acuo no había tratado sobre el tema de la falta de representación. Pero como lo reseñó anteriormente, dice el juez de que falla, el letrado Castillo actuó en nombre y representación del tutor dativo Elvio Reyes, quien otorgó ese mandato con el objeto de promover ese juicio en 1990, y le reconoció a aquello la condición de herederos. Hasta aquí resulta claro que el tutor no actuó en interés propio, más bien en beneficio de sus propios sobrinos, a través de la función que les fue asignada. Por otro lado, la denuncia de bienes realizada por el doctor Castillo en el 2019 fue consentida por la apoderada Gaetán, que es la nueva apoderada de los herederos, en tanto que presentó una evaluación del bien requerida por el magistrado. Tal circunstancia puede interpretarse como una actuación que implicó un beneficio para los herederos, aun cuando ciertamente para ese entonces el apoderado Elvio ya había fallecido. Y que cuando él había advertido de que ya no tenía ese poder, el doctor Castillo, pero no lo advirtió y siguió adelante con la presentación de la denuncia. Bajo ese enfoque, la actividad desplegada por el señor Castillo, la Cámara lo considera como una carga de la sucesión. Recuerden que las cargas de las sucesiones deben ser, las cargas y las deudas que genera la sucesión deben ser soportadas. En tanto, esta comprende que todas las derogaciones que redundan en beneficio colectivo de los herederos, porque hacen a la perseverancia de los bienes hereditarios o tienden a su efectiva transmisión. Por ende, le da a la actuación del doctor Castillo una fuerza de carga. De ello se desprende que, sin desconocer que el doctor Castillo actuó a tenor del mandato concedido como de tutor dativo, el rigor de la tarea que se le encomendó estuvo motivado en beneficio e interés de los hermanos, o sea, de los herederos, por eso entonces menor de edad y para apertura de sucesión de sus progenitores. Por eso entonces cree la Cámara, y falla diciendo que tampoco creen los reparos referidos en la ausencia de legitimación sean procedentes, y propone el propicio admitir el recurso de apelación. En consecuencia, revoca esa resolución recorrida con costas de alzada a la parte apelada vencida, y difiere, obviamente, la regulación de los honorarios para cuando el juez de grado establezca la de su instancia, porque recordemos que este incidente se genera cuando contestan el traslado por el incidente de la diferencia entre la evaluación fiscal y la evaluación real. Entonces, de esta forma, se apela esa prescripción, va a la Cámara y hay un antecedente en la Cámara de Gualeguaychú en cuanto que la actuación por el profesional, en este caso, va a ser legítima y va a tener derecho a una regulación de honorarios. Me pareció interesante este fallo porque generalmente en las sucesiones suele suceder, como yo les comentaba, que duran mucho en el tiempo y pasan profesionales, se jubilan, fallecen profesionales y después uno toma, hay que hacer reconstrucciones. Generalmente el trámite de las sucesiones se termina
transformando en un proceso largo de muy burocrático para poder ir avanzando y hay profesionales que intervienen. Nosotros en nuestra regulación tenemos por etapas marcado cuántos porcentajes corresponde a cada profesional, si hay una nueva regulación de honorarios, si hay una nueva, perdón, denuncia de bienes, qué regulación de honorarios para el profesional que interviene en la denuncia de bienes o los que intervinieron. Entonces, de esa forma me pareció que estaba bueno comentarles sobre un fallo aparte reciente, sobre el tema de honorarios, por un tema del paso del tiempo, que es interesante para tener en cuenta en el ejercicio de la profesión. Así que por eso es todo. Les agradezco a quienes a los más de 50 colegas conectados en un jueves a esta hora, por la participación y obviamente al instituto por haberme dejado participar junto con Emanuel, por habernos dejado participar y exponer en este presente ciclo de actualización jurisprudencial. Bueno, Juan, muchísimas gracias a ambos. La verdad que han sido muy bien explicitados, muy, muy claros. Acá, bueno, hay muchos comentarios de excelente, realmente ha sido muy lindos los fallos, no son cuestiones bizantinas, como digo yo, sino que son cuestiones reales y en los tiempos que corren ameritan a que sigamos estudiando. Ustedes fíjense que realmente cosas que en el pasado parecían imposibles o si aplicábamos solamente el código, a partir de este portón que le llamo yo el artículo 2 del Código Civil y Comercial, me permite un montón de cuestiones y de aplicar las convenciones internacionales, no solamente el derecho interno. Bueno, hemos seguido admitiendo a colegas. Abrimos el espacio de consultas, lo que les haya generado inquietud, si quieren hacer alguna pregunta. Bueno, este es el momento. Excelente las exposiciones, yo voy leyendo. Si me dan 2 minutos, voy a tratar de compartirles los Sí, fallos para el chat del grupo. Así que si se esperan, mientras que si perfecto, hay perfecto, preguntas, así lo pueden tener. Bueno, y si les quedó dudas o algo que quieran participar, abran el Sí, micrófono, no hay nos ningún pueden escribir al inconveniente. mail del instituto también, nos puede contactar por la cátedra, por el mail por la página de Instagram del Instituto de Derecho Sucesorio o de la Cátedra de Sucesiones e Iglesias. Estamos a disposición, así que bueno, que quieran también hacer algún comentario, capaz que no tienen preguntas, pero quieren acotar algo que a lo mejor les Claro. resulta, por el ejercicio de la profesión, les ha llegado, les ha tocado. De por sí, bueno, voy a romper un poco el hielo y les voy a transmitir algo que hablábamos al comienzo. Estamos hablando de testamento, ¿no? Ujú. Como acto de última voluntad. Ahora, ¿qué pasa cuando yo podría dejar, digamos, mi deseo plasmado en un acto de autoprotección, previendo una incapacidad futura, la cual no me permita decidir? ¿Sería Ujú. viable en una autoprotección? Artículo 60. Bueno, esto es lo que uno va más o menos mirando el derecho. Y algo de lo que siempre pienso es en ese decálogo de Couture que dice, estudia, el derecho se transforma, si no sigue sus pasos será cada día menos abogados. Estamos en algo donde avanza gigantadamente los derechos y tenemos que dar respuesta. Y tenemos que conocer también la jurisprudencia y los avances. Y saber también que un fallo no nos garantiza que otro va a salir igual. Siempre está el argumento que yo empleo, el derecho que invoco, y a veces la suerte no va a ser la misma, aunque el caso nos parezca similar. Bueno, Sí. queda abierta la posibilidad. Ratifico que han sido excelentes ambas exposiciones y bueno, aguardamos que alguien se anime a hacer un comentario y si no, los esperaremos en la próxima. Buenas noches. Ahora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, mi pregunta es a Juan. Hola, Juan. ¿qué tal, Nora? ¿Cómo estás? Bien, yo siempre hinchándote, Juan, ¿no? Eh, con respecto al segundo fallo, bueno, hubo una parte que medio que se me escuchó un poco mal a mí. Mi internet no anda muy bien.
Con respecto al fallo, digamos, con representación del tío hacia los sobrinos, obviamente, estamos hablando de la sucesión, ¿cuál fue el fundamento por el cual, con respecto a los honorarios del doctor Castillo? Esa parte, la última parte me faltó escuchar. A ver, el doctor Castillo era abogado, Sí, inicia la declaratoria de herederos, quien le da el poder, como los tres, creo que eran tres o cuatro, son menores de edad, y al haber fallecido ambos padres, la justicia le otorga un tutor dativo al tío. ¿Está? Entonces hasta ahí bien. el tío le da poder al doctor Castillo, el doctor Castillo inicia la sucesión. Hasta ahí todo fenómeno, en el 90. Sí, En el 99 son todos mayores de edad. Eso queda truncado en la declaratoria de herederos y en el 2006 los herederos se contactan con el doctor Castillo y le dicen, vamos, che, vamos a activar la denuncia de bienes, vamos a denunciar la propiedad. Perfecto, él hace una denuncia de bienes. Y queda ahí, dice, no, pero al final vamos a ver si la vamos a vender o no, vamos a esperar que se venda, ponerle que porque por X motivo no lo dice el fallo, por X motivo no se vende, y queda la denuncia de bienes ahí. Cuando ellos ujú, comparecen con un nuevo profesional, el abogado dice, bueno, ya tiene un nuevo profesional, yo pido mi regulación de honorarios de lo que yo ya hice, cobro mi parte y ellos después que sigan adelante con lo suyo. ¿Qué pasa? Cuando va a pedir regulación, el juez le dice, no al lugar de la regulación de honorarios hasta tanto no esté la evaluación del inmueble. Cuando evalúan el inmueble, que lo evalúa el nuevo profesional, o sea, acredita la evaluación del inmueble, el doctor Castillo ahí dice, no, che, para que está mal evaluado, y se genera un incidente por la evaluación. Cuando hay una diferencia entre la evaluación, por el tema de los honorarios, porque eso va seguramente a la regulación de los honorarios del profesional, porque si no es lo mismo que denuncie el bien por 5.000 pesos que por 500.000, entonces en ese caso lo que se plantea es un incidente y en ese incidente se plantea la prescripción de los honorarios de él, diciéndole que él ya había pasado mucho tiempo y de que no correspondía regular sus honorarios, ¿sí? En ese bien. caso, ahí es donde ¿cómo se llaman? Es donde empieza con este incidente, plantea el recurso y la Cámara lo da vuelta porque el juez de primera instancia le hace lugar a la prescripción, él lo apela y va ¿cómo se llama? Y va a la Cámara y la Cámara dice que sí, que no, que es como considerado lo que él hizo como una carga de la sucesión, que es en beneficio de todos los herederos, que pese a, bueno, el tema de la falta de legitimación por personería, y lo que te lo conté de vuelta otra vez, y lo que Perdón, hace, no, no hay problema, perdón que te pregunté. pero No, por pasa ahí que queda se me más había claro así. cortado un poquito. Y lo que hace la Cámara es darle la posibilidad de que le regulen horarios, obviamente cuando esté determinado el valor del bien, porque quedó en el incidente que quedó truncado por la apelación de los honorarios, de la prescripción. Claro, eso es lo que me hacía ruido Porque a la, mí, porque le viste que porque las la- sucesiones, vos hablaste que son largas, las sucesiones son, hay muchas sucesiones que son largas, ¿y qué pasa en ese caso? Y más si la persona, por ejemplo, en el caso del tío que falleció no me acuerdo sí, el pero el tío año. acá no tiene nada que ver porque los sobrinos no sé si lo heredan o no, capaz que el tío tiene otra familia y lo heredó su familia, ¿sí? No, no, al tío no lo meta, simplemente el tío cumplía como un tutor en No, su... no, no, me refiero que quien lo contrató, pero era en beneficio de los sobrinos, no es que Sí, era en eso está beneficio claro en el propio. fallo. El fallo que Claro. no se lo puedo compartir porque este Zoom es del colegio y para ingresar desde el drive del colegio no se lo vamos a poder compartir. Así que lo que vamos a hacer, Mercedes, si querés, es Gracias, Yo les Juan, perdón. acompañé el mail del instituto el para que quien instituto. esté interesado en los fallos lo solicite, así hacemos así. Sí, yo también traté de Claro. compartirlos y Y yo pensé que tampoco era mi pude. computadora que no me estaba dejando, pero No, no. evidentemente la En configuración realidad que porque se... te permite a través de la cuenta y esto está abierto desde la cuenta del colegio, por eso es difícil No hemos compartir. podido. Perdón, Juan, yo te Sí. voy a interrumpir un segundo porque acá hay un colega, el doctor Gasse, dice que no tiene audio para preguntar y te quiere preguntar si la cesión sobre un bien inmueble único, única heredera, el boleto debe ser por escritura pública y debe presentarse luego de la denuncia de bienes. ¿Puede vender la heredera antes de la denuncia de bienes? Pregunta. A ver, dos cosas. Es única heredera, de ahí que ver primero el estado en el que está y si va a ser
o una sesión de derecho hereditario sobre bien determinado. Ahora, lo que pasa es que el fallo, ahí yo por ahí yerro en no explicarlo, el fallo en el 2309, la Cámara aplica el 2309, pero acá me parece que era anterior. Había una discusión doctrinal, está la discusión. Ahora lo podés hacer una sesión sobre bien determinado, la podés hacer. Recuerda que todo ese tipo de sesiones son por escritura pública. Si ayúdenme, Sandra, y. No hay boleto, o sea, el tema ¿O quién del hace un boleto acá? boleto, Aquí hay un claro, boleto. no, el El boleto boleto debe es ser. No, el anterior boleto a una compraventa. En este caso, la sesión es por escritura pública. si es una sesión Son si hace cosas una sesión de distintas, derechos, la tiene que hacer por escritura pública, lo establece el código. claro. Si va a hacer un boleto, puede hacer un boleto. A ver, en Sería heredera, otro el mecanismo. No sería habría el que ver, caso. claro, habría que ver el caso, porque si vos me decís a mí, hoy, si es única heredera, que inscriba la declaratoria y venda por tracto abreviado. Y es una Acá operación. dice Andrea Campos, boleto de compraventa de inmueble con cláusula de protocolización. A ver, yo para mí, no sé si Marcelo opinará lo mismo, dos caminos, o escribimos declaratoria y luego por tracto abreviado vende, o bien hago esta sesión que le dieron la derecha en el sentido en que esta sesión tenía el efecto de una compraventa, vamos a decir, porque era una cesión de una única heredera sobre un bien inmueble y uno podría decir qué ventaja o desventaja tiene. En primer lugar, con la cesión, que es por escritura pública, ya la persona, el heredero, se quita el tema de encima. Va a ser una cuestión que va a seguir con el cesionario tramitándolo en el registro de la propiedad. O sea, ese sería el sentido. Ujú. Ahora, boleto de compraventa con una cláusula de protocolización, no, porque el boleto de compraventa se presupone que uno lo va a elevar a escritura pública. No tiene un sentido distinto. Y tradicionalmente, ¿qué hacíamos nosotros? Escribimos la declaratoria y luego lo que hacemos es por tracto abreviado, tanto en cuanto siga estando, porque ustedes saben que no en todo el país es el tracto abreviado. En otros lugares hay que hacer transferencias Claro, por eso, y a luego ver, responder. claro, va a depender primero, obviamente, de dónde, bueno, Fernando me parece que es de acá de Rosario igual, pero bueno, al margen de eso, va a depender también del caso particular, de por qué vendió y si tuvo que vender. Claro, la doctora Campos ve de Catamarca, por ahí es distinto, por eso Claro, la porque ellos tienen salvedad otro está. mecanismo. Ujú. Gracias Andrea por comentarlo eso para que quedara. Acá en Santa Fe nosotros tenemos la posibilidad de hacer la inscripción y creo que es el camino más rápido y más simple. Ahora, Claro, puede pasarte que el cliente viene y te trae una sesión, un boleto, te trae todo junto y dice, bueno, a resolverlo. Y nosotros en el medio de un proceso hay que adecuarlo y hay que llevarlo al juez para que también el criterio del juzgado que corresponda falle o guíe el proceso a determinar lo que quieren nuestros clientes. Por eso es difícil. Fíjate, por ejemplo, está suspendido el RPIM, debe ser la descripción de los boletos de la compraventa. inscripción de los boletos de compraventa. El registro Nosotros público acá de lo que inmuebles tenemos en no inscripción, Catamarca, sino el claro. sellado. Nosotros tenemos el sellado para que tenga fecha cierta los boletos de compraventa. Claro, nosotros, Andrea, es distinto. Por ejemplo, acá en Santa Fe, que bueno, por eso creo que es más efectiva la posibilidad de inscribir la declaratoria y ya después por un tracto abreviado poder Ya, transferir, porque total está viva. Ahora, si hay un tema de un inminente fallecimiento, que eso no se puede saber, pero por ejemplo una enfermedad terminal o lo que fuere, ahí sí, bueno, hay que extremar determinadas situaciones para poder controlarlo y para poder determinar y cumplir con lo que quiere el cliente, obviamente. a veces la estrategia, el tiempo, eh, bueno, a veces a lo mejor el cliente prefiere esperar, inscribirla por tracto abreviado, venderlo y no ceder que a lo mejor el cesionario le va a pedir una rebaja del precio también. Convengamos en que los tiempos son otros y también los valores son otros. Tal cual. Bueno, no sé si hay alguna otra preguntita o alguien quiere compartir algo. Si no, le vamos a dar un aplauso a los expositores porque han sido muy buenos realmente, muy buenos. Y los vamos a invitar al próximo ciclo. O sea,
esta es una parte del ciclo. Lo invitaremos próximamente nuevamente a otros fallos interesantes como los que los expositores pusieron hoy. Vaga redundancia, expositores expusieron. Bueno, les dejamos un afectuoso saludo. Muchas gracias por haberse sumado y esperamos que haya sido de su interés. Bueno, otra vez Felicitaciones, felicitaciones, Tania, Manuel. doctores. Muchas gracias a todos y también al instituto, así que bueno, espero que lo hayan podido, que les resulte útil. Nos dejan pensando y eso está muy bueno. Está muy Para eso bueno el está, tener otras ideas. para eso está, para eso está. Bueno, Muchas gracias a un todos por saludo a conectarse. todos. Saludos. Listo. Muchísimas Chao, hasta gracias. Gracias, luego. hasta Chao, luego. chao.